Muy bien, Adriano, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Nuevamente, mi saludo cordial. Vamos a comenzar el día de hoy, muchachos, un tema muy importante en nuestro curso de razonamiento verbal. Un tema que nos va a permitir, pues, ingresar a lo que es la comprensión de lectura. Un tema muy importante, pero lamentablemente, pues, en nuestro país no existe el cultivo de este hábito desde los primeros años. Y lo que queremos nosotros es justamente es motivarlos para que ustedes puedan ser lectores cada vez más animados y más eficaces. Comenzamos entonces, muchachos, con nuestro tema el día de hoy. ¿Listos? Mucha atención. Requerimos la participación de todos ustedes como en las semanas anteriores lo han venido realizando. ¿Ya? Comenzamos entonces. El tema es de eliminación de oraciones. Bien, muchachos. Comenzamos hablando de los objetivos que buscamos o perseguimos al trabajar este tema. Vamos a hablar del primero de ellos. Dice, optimizar la capacidad de análisis y de síntesis. Ustedes entienden que el análisis es un proceso muy interesante en la comprensión de la información o de los textos que consiste en evaluar, examinar de modo exhaustivo y profundo cada uno de los elementos que conforman un texto, ¿verdad? Vamos a analizar unidad informativa por unidad informativa. Estamos para poder comprender el mensaje y tener la certeza de que se ha llevado a cabo el proceso de lectura, ¿correcto, muchachos? Hay que recordar que la comprensión de lectura no solo consiste de codificar los signos que aparecen allí en un escrito, sino que es trascender a esa información, puesto que la información es de dos formas, ¿no? Se realiza de dos maneras, de modo explícito y de modo implícito. Y muchas veces las personas se limitan solamente a decodificar, o sea, entender lo que está allí de modo patente, evidente. Pero tras de esa información existe un mensaje muy rico que hay que acceder a él, ¿ya? Y la síntesis, pues, consiste en el proceso inverso, después de haber examinado, desmenuzado el texto en sus mínimas ideas, entonces a partir de ahí realizamos el proceso de la síntesis. Quiere decir que vamos a idear o vamos a pensar en una oración que pueda resumir todo lo que podamos haber comprendido. ¿Ya, muchachos? A ver, otro objetivo que buscamos es el siguiente, desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Muchachos, como tú bien sabes, no todas las ideas que están presentes en un texto tienen la misma jerarquía. Hay unas que son más importantes y otras son secundarias, que desarrollan a esas ideas importantes. Estamos. Por lo tanto, en la medida que nosotros trabajemos información, analicemos la información, podemos discriminar aquella que es relevante de lo que no lo es. ¿Ya, muchachos? A eso se refiere, desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Repito, esto está vinculado enormemente con la capacidad de discriminación que tenemos nosotros, ¿correcto? La discriminación, pues, es la capacidad que nos permite distinguir las cosas, lo que es importante de lo que no lo es. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar a otro objetivo. Vamos a leer este objetivo que dice aproximarnos al concepto del tema central. Dentro del proceso de la comprensión de lectura existe un concepto muy importante. Ese concepto es el del tema central. ¿Qué es el tema central? El tema central, muchachos, es una frase nominal, nominal porque no presenta verbo conjugado, es una frase nominal que sintetiza o condensa toda la información que un texto me ha brindado. ¿Estamos? Por lo tanto, en la medida que yo desarrolle esa capacidad para hallar el tema central, entonces podré manejar con mayor confianza y soltura la información que el autor transmite a través de un texto. Recuerda, muchachos, este es uno de los objetivos también que buscamos al trabajar este tema el día de hoy, ¿ya? Aproximarnos al concepto del tema central. Bien. Luego, cuando trabajemos el ejercicio, vamos a explicar mejor cómo es que hallamos el tema central, ¿correcto? Para que lo tengan ustedes como una herramienta muy útil para poder desarrollar
con mucha confianza y eficacia este tipo de ejercicios de eliminación de oraciones. Bien, pasamos, muchachos, a definir qué es, ¿no?, un ejercicio de eliminación de oraciones. ¿Qué es la eliminación de oraciones? Dice, es la supresión de una información, es la supresión de una información, ya sea porque está fuera de contexto o porque repite información. Existen dos conceptos, muchachos, en el lenguaje muy importantes que debemos saber, ¿no? Uno de ellos es la coherencia lógica del texto y otro concepto es la economía del lenguaje. ¿A qué se refiere cuando yo digo coherencia interna? Se refiere a que las ideas del texto, todas ellas, tienen que referirse a un mismo tema, tienen que desarrollar un mismo tema. No puede haber una oración que esté tratando un tema diferente, porque rompe con este principio de todo texto, la coherencia lógica. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo encuentro en un texto una oración que no desarrolla el mismo tema que las demás, entonces se enciende la alarma y aquí está pasando algo. Esa oración que no está acorde al tema desarrollado por las demás se debe excluir, se debe suprimir, se debe eliminar. ¿Estamos? Recuerda el concepto de coherencia lógica. Es un principio del texto. Y el otro concepto que yo mencionaba hace un momentito, el de la economía del lenguaje, dice lo siguiente, ¿verdad? Debemos emplear las palabras o ideas suficientes para hacernos entender y no volver a mencionar lo mismo, puesto que se convertiría pues en un texto un tanto recargado, ¿no? Si yo estoy repitiendo constantemente las ideas, estoy recargando las ideas y por lo tanto pierde el texto su fluidez. ¿Estamos? En el lenguaje oral, muchas veces reiteramos. ¿Por qué? Porque como es oral, de repente alguien no está advertido y no nos escuchó una idea y nosotros volvemos a mencionar, sobre todo en el campo de la docencia, esto ocurre mucho, pero siempre hay un propósito, un fin, ¿no? Estamos pues manejando el lenguaje oral. Algún alumno está distraído y eso pues a nosotros los docentes nos lleva a estar remarcando, reiterando algunas ideas que el alumno no debe dejar de lado, no debe pasar por alto. Pero cuando el texto, recuerda que el texto puede ser oral o escrito, ¿no? Cuando el texto es escrito, ya no se puede reiterar, porque si alguien está leyendo un texto y no ha advertido una idea, regresa y recupera la información. En el texto escrito no se acepta esa repetición, sobre todo pues innecesaria. De repente el autor enfatiza una información, bueno, pero se debe omitir, ¿correcto? Se debe omitir la reiteración innecesaria. Bien, muchachos, entonces, entendiendo esos conceptos de coherencia lógica y economía del lenguaje, es que este tipo de ejercicios se proponen y se plantean. ¿Estamos? Por eso que hemos definido de esta manera, ¿no? Es la supresión o eliminación de una información, ya sea porque está fuera de contexto, en otras palabras, está atentando contra la coherencia lógica, o porque repite información, quiere decir que está atentando contra la economía del lenguaje, ¿correcto? Bien, muchachos. Vamos a pasar ahora a hablar de los criterios que se deben emplear. Ya lo hemos mencionado hace un instante, pero vamos a formalizar la explicación. Uno, para poder eliminar una información, una oración dentro del texto, utilizamos dos criterios, básicamente dos criterios. Uno de ellos se llama discordancia. En la bibliografía, muchachos, respecto del curso, también a este criterio se le llama disociación, impertinencia, inconexión, inatingencia y otras formas. Pero en el fondo se trata de lo mismo, ¿correcto? Yo le llamo discordancia. ¿Qué cosa entendemos por discordancia? Ahí está, ¿no? Es aquel criterio que me va a llevar a mí a eliminar la oración que trata un tema diferente, un tema distinto. Discordancia, quiere decir que esta idea no está acorde al tema que las otras desarrollan. Discordancia, ¿ves? No está de acuerdo a las ideas, al tema que las otras ideas exponen, desarrollan o giran en torno a ello. Bien, vamos a trabajar un ejemplo, muchachos, para entender mejor cómo se da este criterio. Bien, trabaja conmigo, por favor, trabaja conmigo. En la medida que comprendas esto, la práctica va a ser bastante fácil de sobrellevar, ¿no? Y de realizar. Dice, 1.
Hepatitis significa inflamación del hígado. 2. El hígado es uno de los órganos más delicados y necesarios del cuerpo. 3. Entre los factores que pueden desencadenar la hepatitis están las infecciones virales. 4. Los tipos de virus que pueden atacar son A, B, C y D. 5. Los dos primeros, o sea, A y B, son los más frecuentes y ya existen vacunas para evitarlos. Muchachos, hace un momentito decíamos que es importantísimo reconocer el tema central del ejercicio. ¿Cómo se reconoce el tema central? Escúchenme, muchachos, con atención, ¿ya? Atentos para que puedan trabajar de esta manera y las cosas nos vayan bien. Estamos bien, bien, como esperamos siempre. Después de leer cada una de las oraciones componentes del ejercicio, yo me pregunto, ¿de quién están hablando? ¿De quién están hablando? ¿No? ¿De qué o quién están hablando en la oración? Entonces, la respuesta a esta pregunta siempre va a ser el tema. Siempre va a ser el tema, ¿correcto? En este caso, hay 4 oraciones que hablan del mismo tema. El tema es la hepatitis, ¿sí o no? La hepatitis, la hepatitis, la hepatitis, la hepatitis. La pregunta es, segunda pregunta, ¿y qué es lo que se dice de la hepatitis? ¿Qué es lo que se dice de la hepatitis? Ah, se está hablando de sus causas, ¿verdad o no? Las causas, ¿no? Las causas de la hepatitis, ¿no? Muy bien, de eso trata el texto. O la causa de la hepatitis. Muy bien. Entonces, una vez que ya yo encontré el tema central, es fácil identificar aquella oración que se sale de ese tema, ¿correcto o no? Hay una Profesor, oración yo que no habla creo de que la sí. causa de la hepatitis, ¿correcto? Ya la identificaste, me parece. ¿Cuál es la que eliminas entonces? Envíame tu respuesta por el chat, por favor. ¿Cuál es la oración que se debe eliminar, muchachos? Vamos, a ver. Andrea Lozada, Abigail, espero su respuesta. Profesor, sería el 4. Ya están escribiendo, muy bien. Recuerden, muchachos. Profesor, la 2. Repito, el tema es la hepatitis. ¿Qué se dice del tema? Me hablan en este caso de sus causas, ¿no? Y hay una que no habla de ese aspecto. Estoy recibiendo sus respuestas. Abigail nos dice, profesor, se debe eliminar la número 2. Alexa Zavala, profesor, se elimina la 2. Adriano, se elimina la 2. ¿Correcto? Muy bien, muchachos, felicitaciones. Profesor, se elimina la 2. Debe eliminar la número 2. ¿Por qué? Porque la número 2, muchachos, no está hablando de la hepatitis, ¿cierto o no? ¿Te das cuenta? ¿Correcto? Salvador nos dice, profesor, la número 2, correcto. La segunda oración no habla de la hepatitis, la número 2 habla del órgano, el hígado. Dice que este órgano es un órgano delicado y necesario para el cuerpo, o sea, es muy importante, pero no está hablando de la enfermedad. Aquí el tema es hablar de la enfermedad que ataca al hígado, no hablar del hígado, sino la enfermedad que ataca al hígado. Por lo tanto, muchachos, concluyo lo siguiente. El tema central es las causas de la hepatitis. Las causas de la hepatitis, entonces elimino la número 2, como bien ustedes me han alcanzado su respuesta a través del chat. Muy bien, muchachos, esa es la discordancia. Recuerda lo que estamos diciendo. Después de leer el ejercicio en su integridad, quiere decir las 5 oraciones, después de leer las 5 oraciones, me formulo una primera pregunta. ¿De quién o de qué habla el autor? Entonces me obliga a mí identificar el sujeto de todo el texto, en este caso la hepatitis. Segunda pregunta, ¿qué es lo que se dice de ese sujeto, en este caso de la hepatitis como ejercicio en este caso? Y la respuesta es el aspecto específico del desarrollo, que se va a unir al tema que ya encontré hace un momento y de esa manera tengo el tema central, ¿correcto? El tema, la hepatitis, el aspecto específico, sus causas. Por eso que el tema central es las causas de la hepatitis, ¿correcto? De esa manera, muchachos, de esa manera podemos llegar a la respuesta. La respuesta es aquella oración que trata un tema distinto, en este caso la número 2. Recuerda, muchachos, solamente son 2 criterios que se emplean para eliminar oraciones. Bien, pasamos al segundo criterio, muchachitos, a ver, atentos, atentos, atentos. Segundo criterio de eliminación de oraciones. Tenemos la redundancia. ¿Qué significa redundar? Significa, pues, repetir de modo innecesario una idea, ¿no?
Recuerda que si no es necesario, no hay por qué estar reiterando. Bueno, es más, muchachos, hay una diferencia entre redundancia y reiteración. La reiteración es la repetición que tiene un propósito, ¿no? De remarcar, resaltar, recordar. Pero la redundancia no, ya que se convierte en una repetición viciosa, ¿ya? Para entenderlo de una manera más clara. La redundancia. Vamos a trabajar, vamos, bueno, dice así. Se elimina la oración que repite información expresada en otra u otras, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. A veces la información que presenta una oración está dentro de otra anterior. ¿Estamos? O es igual a otra anterior. Y también se puede dar el caso que la información de una oración esté repartida en dos o más oraciones. Entonces, de una u otra manera es la oración que se debe eliminar. Tengan cuidado, muchachos, porque en este tipo de ejercicios ocurre un fenómeno muy curioso que se le conoce con el nombre de intersección de información o la falsa redundancia. Tengan en cuenta para no caer en ella. ¿A qué se refiere? A que tengo dos oraciones que en cierto aspecto dicen lo mismo, pero la otra parte de la oración nos da nueva información. Entonces, esta coincidencia en un aspecto de su contenido no es razón suficiente para eliminar una u otra. No, coinciden en parte, pero hay otra parte de esa información que es novedosa y nos brinda pues eh, mayor entendimiento al tema que se pretende desarrollar, ¿correcto? La falsa redundancia solamente es eso, pues, ¿no? Falsa, no es motivo para eliminar una u otra. Bien, vamos a trabajar el ejemplo. Dice así, mira, uno, los unicornios son seres caracterizados por la rapidez. Ojo, hasta aquí ya tú vas pensando, ya me está hablando de los unicornios, me está caracterizando a los unicornios. Dice que son seres caracterizados por su rapidez, por la seguridad y la belleza. Me da tres características del unicornio. Paso a la segunda, dice, la leyenda dice que los unicornios descansaban junto a arbustos de rosas silvestres, sus flores favoritas. Nos da otra característica del unicornio. O de los unicornios. Tres dice, estos seres, o sea, los unicornios, estos seres mitológicos estaban dotados de una vista e inteligencia privilegiadas. Nos dan, muchachos, otras características del unicornio. De ahí ya tú vas sacando el tema central, ¿correcto? Cuatro, los unicornios se alimentaban de frutos maduros y siempre bebían agua que estaban en movimiento. Otra vez nos da otra característica del unicornio. Cinco dice, los inteligentes y hermosos unicornios son seres legendarios. Nos da característica también del unicornio. Hasta allí, ¿cuál es el tema? El tema es los unicornios, ¿no? El tema es los unicornios. ¿Qué nos dice de los unicornios? Nos dicen qué características poseían según la mitología, porque hay que entender que son seres, pues, imaginarios, ¿no? Animales fabulosos. Bien, como todas hablan del mismo tema, entonces allá, en este caso, no hay discordancia. En este caso, hay una que está repitiendo información. Hay una que está repitiendo información. A ver, muchachos, yo te pregunto, ¿cuál es la oración que está repitiendo lo que ya se ha dicho? Vamos, hay una que está repitiendo información. A ver, muchachos. Ahí está el tema central. Las características de los unicornios. Vamos. A ver. Envíen su respuesta, muchachitos, para este segundo ejemplo. Nos están enviando sus respuestas. Vamos a ver. Andrea Lozada, muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien, siguen Adriano Matías, Alejandro Magno, muy bien. Esa es la respuesta al ejercicio. Recuerda, muchachos, entonces, para los ejercicios venideros, ¿ya? Lo primero que yo debo hacer es, lo primero que debo realizar es llevar a cabo una lectura muy atenta. Luego, reconocer el tema. Cuando tú escuches la palabra tema en textos, te están hablando de el sujeto de quien se habla, ¿ya? Recuérdalo.
Cuando te hablen de tema, dentro de la comprensión de lectura, te están hablando del sujeto de quien se habla. Tema o sujeto, ¿correcto? Este sujeto, escúchame, este sujeto puede ser material o inmaterial. Si es material, puede ser animado o inanimado, ¿correcto? ¿Cierto? Muchas veces, pues, el sujeto o tema es un ente, ¿no? Un ente abstracto, por ejemplo, el amor, la libertad, la belleza, ¿no? La economía política, ¿estamos o no? El fútbol, muy bien. Entonces, y luego, una vez que reconozcas el sujeto, reconoce qué es lo que se dice del sujeto. Esto será, pues, el aspecto específico de desarrollo de ese tema. En este caso, muchachitos, nos están hablando del unicornio, tema. ¿Qué se dice del unicornio? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Según la mitología, ¿cuáles son sus características? Tema central, las características del unicornio. Date cuenta que todas están en ese tema. Entonces, cuando todas están en el mismo tema, tú inmediatamente dices, ah, no, aquí hay un caso de redundancia. Y buscas la que está repitiendo. Bien, muchachos, el trabajo de sus compañeros ha sido muy bueno. Dice así, ¿ya? Dice, la número 5, la número 5, ah, no, faltó ahí el número 5, pues no, ah, ya, con razón. 5 dice, los inteligentes y hermosos unicornios son seres legendarios. La número 5, ya hemos hecho 5, ¿verdad? Eso de repente los confundió. Los inteligentes, ojo, inteligentes y hermosos unicornios son seres legendarios. Vamos a ver qué oración anterior nos dice ello. Inteligentes, ello lo dice la número 3. 2, inteligentes, ¿no? Bien, Alexa Zavala, muy bien. Luego, hermosos, ¿qué oración nos dice que eran hermosos? ¿Qué oración nos dice ello? Lo dice la número 1, belleza. Y legendarios lo dice la número 2, la leyenda, dice, ¿no? La leyenda dice que, ajá, si son seres tratados en las leyendas, son seres legendarios. Bien, muchachitos, esa es la respuesta. Entonces, la que se elimina es la número 5. Oración eliminada número 5. Bueno, recuerden lo siguiente, ya muchachos. Existen dos criterios, solamente dos criterios para eliminar oraciones. Solamente dos. O porque se sale del tema o porque repite información. ¿Estamos? En ciertos textos, en ciertos libros, también se habla de la contradicción. ¿A qué se refiere con la contradicción? Que yo leo el ejercicio, se refiere al siguiente, yo leo el ejercicio y hay una oración que se opone a lo que yo he leído o alguna oración que forma parte del tema medular del texto. Entonces, la contradicción se debe entender como una forma de discordancia, ¿no? Al oponerse al texto, no lo está desarrollando como el autor lo está exponiendo, entonces se aleja del tema central, ¿correcto? Eh, quiero decir lo siguiente, si se maneja como un criterio independiente la contradicción, no hay problema, no hay problema, ¿correcto? Porque o también podemos considerarlo como una forma de discordancia, ¿ya muchachos? En otras palabras, respecto a lo que yo estoy señalando de la teoría, se maneje dentro de la discordancia, la contradicción, o se maneje de modo independiente, no afecta, la respuesta sigue siendo la misma, ¿ya muchachos? Son simplemente formas parecidas de entender el aspecto teórico, pero no es determinante para la respuesta. Al final se va a marcar la misma alternativa, ¿correcto? Hay otros textos que también hablan de la irrelevancia como otro criterio, ¿ya? ¿Qué es la irrelevancia? La irrelevancia, jóvenes, se refiere a aquella información que tiene muy poco, aporta muy poco, ¿no? A la esencia que el texto transmite en su mensaje. Aporta muy poco, casi nada, por eso se llama irrelevante. Irrelevante significa, pues, que no es importante, ¿correcto? Tampoco hay problema, puedes trabajarlo como un criterio independiente aparte, aunque nosotros lo entendemos que la irrelevancia es una forma también, ¿no? De discordancia. Ocurre lo mismo que la contradicción, ¿no? Puedes trabajarlo de modo independiente o dentro de la discordancia, sin problema. La respuesta siempre va a ser la misma, ¿correcto?
Por eso, bueno, en mi óptica, en mi enfoque, yo reconozco solamente dos causales. O porque se sale del tema, ya sea que cambie de personaje, ya sea que se salga del tema de desarrollo, del contexto temporal del texto o del ejercicio, ya sea porque trate un aspecto distinto del aspecto que las demás desarrollan del mismo tema. Por ejemplo, si están hablando del cáncer podemos hablar muchos aspectos, ¿no? Podemos hablar sus orígenes, podemos hablar su tratamiento, podemos hablar su sintomatología, podemos hablar de los datos estadísticos de su frecuencia, ¿correcto? En este caso, si del cáncer podemos hablar muchos aspectos, vamos a ver qué aspectos se maneja allí en el texto. Puede ser que 4 hablan de sus causas y 1 habla de su tratamiento. Entonces se va el que habla del tratamiento del cáncer. Está en el mismo tema, pero el aspecto específico, ¿no? Varía. Por lo tanto, se debe eliminar. Bien, muchachos. Dentro también de las causales de eliminación por discordancia, está justamente pues la que brinde información irrelevante o que aporte muy poco a la esencia del mensaje. Esa es la irrelevancia, pues, ¿no? Bien, muchachos, pasamos ahora a la parte práctica. A la parte práctica. Algo más que podemos decir respecto de este tipo de ejercicios es que en el examen de admisión de los dos criterios, el más usual es la discordancia. ¿Ya? El más frecuente en el examen de admisión es la discordancia. Bien, a partir de ahora, muchachos, esperemos que el tiempo nos permita desarrollar los ejercicios que tenemos nosotros pues ya programados para esta clase. Voy a explicar lo siguiente. De diapositiva en diapositiva van a aparecer, muchachitos, 3 ejercicios, ¿ya? Va a aparecer 3 ejercicios y ustedes me van a enviar sus respuestas. Entonces yo voy a recepcionar sus respuestas y voy a tratar de anotarlas y al final de todas las que ustedes me han enviado vamos a ver cómo nos ha ido, ¿ya? Cómo nos ha ido, ¿correcto? De repente pues son 20 ejercicios y vamos a recoger ahí la respuesta de ustedes y al final, ¿cuánto acertó uno, cuánto acertó el otro? Ya, muchachos, listos, vamos a ver, con muchas ganas. Trabajamos de esta manera pues para obrar con mayor compromiso y responsabilidad. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, pasamos. Viene la parte práctica. Recuerda, lea el ejercicio, reconozca el tema, reconozca qué se dice del tema y marque su respuesta. Ahí está, muchachos. Vamos. Enumera del 1 al 3 y envía tus respuestas. Vamos, muchachos. Muchachitos, escúchenme por favor, para poder tener un control de sus respuestas, no envíen una por una. No, 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 no. Envíame las 3 que aparecen en la diapositiva, ¿ya? Enumera 1, 2, 3, y ahí va 1 la A, 2 la B, 3 la C. Por ejemplo, ¿no? Las 3 para poder llevar la contabilidad, porque uno por uno, muchachos, se dificulta, ¿ya? El proceso. A ver, vamos.
Bien, muchachos. Bien, estaba tomando nota de sus respuestas. Vamos a hablar de estos ejercicios, ya jóvenes. Atentos, por favor, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Número 1 dice, para explicar el origen de los incas, ojo, para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. Ojo, ojo a lo que dice el autor. Para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. La número 2 dice, generalmente los historiadores viajan al lugar de los hechos. ¿Correcto? Vamos a la 3, dice, aunque lleno de fantasía, yo les pregunto, muchachos, ¿lleno de fantasía quién? ¿Los viajes que realizan los historiadores? No. Lleno de fantasía se refieren a los mitos y leyendas. Ojo, nótese cómo la 1 con la 3 coinciden en el tema de desarrollo. La 1 dice que para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. La 3 dice que esos mitos están llenos de fantasías, pero a pesar de ello contienen algo de verdad. Se refiere a los mitos que explican el origen de los incas. La 4 dice, por ello es preciso interpretarlos. La pregunta es, ¿interpretarlos a qué o a quién? Interpretarlos, ¿ah?, a esos mitos y a esas leyendas. Interpretar, ¿correcto? Los mitos y leyendas. Mira cómo la 4 está, ¿no?, de la mano con la 3 y con la 1. La 5 dice, muchos de estos relatos, ¿a qué se refiere con estos relatos? Se refiere a los mitos y leyendas. Fueron recogidos por cronistas. En otras palabras, pues, muchachos, lo que te quiero decir es lo siguiente. El ejercicio desarrolla, ¿no?, las características de estos mitos y leyendas que pretenden explicar el origen de los incas. Entonces hay una que está fuera de foco, hay una que no toca este tema. ¿Cuál es, muchachos? Esa es la segunda oración, ¿ya? Esa es la segunda oración. Es la que se debe eliminar. Se debe eliminar la oración número 2. Si te das cuenta, muchachos, la 2 no habla para nada de los mitos y leyendas en el afán de explicar el origen de los incas. Revisa, repasa, por favor, repasa. La que se elimina es la segunda. La segunda dice, los historiadores generalmente viajan al lugar de los hechos. Viajan al lugar de los hechos. Pero no está hablando, muchachos, de los mitos y leyendas que explican el origen de los incas. Recuerda lo que estamos trabajando para que en lo sucesivo, muchachos, abras bien los ojos y puedas llegar a la respuesta adecuada. ¿Ya? A ver, muchachos, están enviando respuestas.
Bien. Procuren enviar, muchachos, antes de que yo explique porque se me complica. Ajá, interrumpo la explicación. Ya, muchachitos, en un minuto, minuto y medio es suficiente para llegar a la respuesta. A ver, en la número 2, me parece que la número 2 es más sencilla. ¿Ya correcto, muchachos? Identifica de quién hablan, identifica de quién se habla, de quién se habla, de quién se habla, de quién se habla. ¿Correcto? La número dice, el hardware de una computadora está constituido por elementos físicos. Identifica al sujeto. El sujeto en este caso es el hardware, ¿sí? Ya está, ese sujeto. Dos, el término hardware es una voz compuesta del inglés hard y ware, ¿no? Pero no está hablando, muchachos, el hardware en la computadora, ¿no? Está hablando de la palabra hardware. Date cuenta. Una cosa es el hardware, en otras palabras, el aspecto físico de la computadora, y la dos, no habla de ese aspecto físico, sino habla de la palabra, del término hardware, ¿correcto? Una cosa es que yo hable del caballo como una especie, y otra cosa es que yo hable de la palabra caballo. Entiéndame, ¿no? ¿Usted me entiende, cierto? Confío que sí. Confío que sí, ¿correcto? Una cosa es hablar, por ejemplo, de la casa como inmueble, como construcción, y otra es hablar de la palabra casa. Es otro tema, es otro tema. Vamos a ver, muchachos, cómo sigue este ejercicio. La 3 dice, algunos elementos del hardware, ajá, elementos, ya está hablando del aspecto físico. Entonces, la número 3 coincide con la número 1 en el aspecto del significado de lo que es el hardware, ¿no? Lo que es el aspecto físico de la computadora. Seguimos en la 5 dice, los elementos del hardware, ajá, siguen el aspecto físico. Por lo tanto, muchachos, se elimina la número 2, porque no habla del aspecto físico, sino la palabra, cómo se conforma la palabra, ¿ya? Se elimina la número 2. 2. Esta se elimina. Esta se elimina, la 2. Bien. En la número 3, muchachos, nos preguntamos, ¿de qué o de quién habla el autor? ¿De quién habla el autor? La número 1 dice, por medio de la máscara se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos. Me está hablando de el uso de la máscara en un contexto pues bélico, correcto. Nos habla del uso de la máscara, pero en un contexto bélico. ¿Por qué? Porque dice que su objetivo es asustar, ¿no? Es atemorizar al enemigo, correcto. Es ganarle, ¿no? En ese aspecto, atemorizarlo, bajarle el ánimo de lucha ya, ¿no? Hacerlo huir, espantarlo, conmocionarlo, ¿no? En su psicología. Bien, entonces de eso trata la número 1, el uso de las máscaras, pero en un contexto bélico. Sigue que la número 2 dice, a partir de la Primera Guerra Mundial ha aparecido, dice, un tipo especial de máscara. Un tipo especial de máscara. Nos habla a partir de la Primera Guerra, y la número 1 también hablaba del uso de la máscara en el campo bélico. Hasta ahí parece que fueran, ¿no? Fueran dos ideas coherentes. Vamos a la número 3, dice, este tipo, ajá, cuando dice este tipo se refiere a la usada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? De máscara llamado máscara antigás. Ah, ya especificó, está hablando de la máscara antigás, ¿correcto? Máscara antigás. Ya se aleja del número 1 que habla del uso de la máscara para aterrar a los enemigos. La 4 dice, la máscara antigás, ¿ves? Reafirma lo que ya yo estoy, reafirma el sujeto, ¿no? Que ya estoy desarrollando desde la número 2. La máscara antigás consiste en una careta para protegerse. Esta careta se refiere pues a la antigás, ¿no? Se ajusta herméticamente al rostro humano. Herméticamente significa pues que se ajusta de tal manera que no permite ni la salida ni la entrada de sustancias ni fluidos, ¿no? Por lo tanto, ya entendí. El texto, muchachos, es hablar de, ¿no? La aparición y uso de la máscara antigás. Se elimina la número 1, que no está hablando de la máscara antigás, está hablando de otro tipo de máscara. ¿Estamos? Se elimina la número 1. Se elimina la número 1. A ver, muchachos, respecto de la respuesta que han enviado, correcto, verifica en cuántas acertaste y lleva tu cuenta también. Ya te pido que lleves en un papelito, vayan anotando los aciertos que hasta el momento han obtenido. Recuerden que solamente han enviado sus respuestas 7 alumnos, ¿correcto? Vamos a ir sumando, estoy acá registrando sus respuestas con aciertos y errores. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, muchachos. ¿Ya?
mucha concentración. ¿Estamos? Mucha concentración. A ver, jóvenes, ¿cómo nos va? Concéntrate. Envía tus respuestas.
Andrés Jesús, sus respuestas. Ángelo Trujillo, Brenda Tobar, Carlos Cadena, sus respuestas, por favor. Grey Suazo, Juan Gamarra, Marlene Muñoz, Mireya, Angie, Salvador, sus respuestas. Espere, profesor, déjeme seguir leyendo. Bien, vamos a Profesor, explicar ya. profesor, ¿puede poner Vamos a estas hablar. alternativas en Están la ocurriendo algunas pregunta situaciones 6? un poquito sorprendentes. A ver, atentos, atentos, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Profe, en Explicación, la 6 no podemos... sigue la explicación. A ver. Ahora sí, muchachos. Bien. Atentos, dice así. En el ejercicio número 4 nos habla de Edgar Allan Poe. Este es un escritor norteamericano muy famoso pues por sus narraciones, ¿no? Narraciones, sus relatos que estremecen al lector. El autor de El gato negro, el autor de El cuervo, bien, y sus famosas narraciones extraordinarias. A ver. Proseguimos. Ya, listos. A ver, decíamos que el ejercicio 4 nos habla pues de Edgar Allan Poe. La pregunta es, ¿qué nos habla de Edgar Allan Poe? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer todos juntos, sigan la lectura para comprender mejor qué es lo que se dice acerca de Edgar Allan Poe. Dice, uno de los espíritus más atormentados de la literatura es el de Edgar Allan Poe. Mencionan al escritor y mencionan una característica de ese señor. Dice que fue uno de los espíritus más atormentados. ¿Qué significa? Que psicológicamente estaba muy afectado. Psicológicamente estaba muy afectado, vivía atormentado. Dos, dice, él, o sea, Edgar Allan Poe, es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por las alucinaciones. ¿Qué significa? Ya me está explicando, ¿no? A qué se debía ese tormento que él vivía, porque estaba sumergido pues en el alcoholismo y el alcoholismo le traía pues a él muchas alucinaciones, ¿no? Y él se había afectado por esas alucinaciones que atentaban contra él mismo, ¿no? Producto pues de su alcoholismo, él estaba pues padeciendo. Bien, seguimos. Es Allan Poe un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. ¿Ves? Está desarrollando ese carácter de este escritor norteamericano. Está hablando, pues, ¿no? Del carácter del daño psicológico que él sufría, producto de su alcoholismo. 4. Se refiere pues a Edgar Allan Poe, tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Seguimos con la número 5, dice, hombre enfermizo. Edgar Allan Poe era un hombre enfermizo, de vida tormentosa, murió en la puerta de una taberna. Bien, muchachos. ¿Qué observamos allí? Observamos lo siguiente,
que hay una oración que está repitiendo información. Hay una oración que está repitiendo información. Todas hablan, ¿verdad?, del daño psicológico que vivió o que tuvo Edgar Allan Poe producto de su alcoholismo. ¿Estamos o no? Y que lo llevó a la muerte. ¿Correcto? Ese es el mensaje. Y todos hablan, todos apuntan a lo mismo. Cuando todos apuntan a lo mismo, entonces recuerda lo que yo dije. Ahí hay un caso de redundancia. Vamos a ver. Esta es la respuesta, ¿ya? Esta es la respuesta, muchachos. Espero que ustedes así lo hayan entendido. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Explico. ¿Ya? Explico. La 4 dice, tiende a consumir alcohol. Aquí está en la número 2, ya lo dijo. Es un personaje carcomido por el alcohol. Aquí está. Entonces, si está carcomido por el alcohol, era un alcohólico, consumía alcohol. Entonces, la 4 está de más que lo vuelva a señalar. Ahora, la 4 tiene otra parte, en su información y contenido tiene otra parte. Bueno, después de la coma dice, lo cual daña profundamente su salud. Pero es que la misma 2 ya lo dijo, muchachos. ¿Qué dice? Es un personaje carcomido. ¿Qué significa carcomido? Deteriorado, un personaje cuya salud está totalmente resquebrajada. Entonces, si la número 2 ya informó que el alcohol le ha generado ese debilitamiento, correcto, estamos, no solamente físico, sino emocional, que poco a poco lo llevó a la muerte, y ese aspecto también del daño que él sufre lo menciona la número 5 también, dice, hombre enfermizo. ¿Por qué fue enfermizo? Por el alcoholismo, pues en la que él se sumergió, ¿no? Por lo tanto, muchachos, la oración 4 está de más. La 4 es la que se debe eliminar. La número 4, por redundancia. La respuesta es la alternativa C, ¿cierto? C. Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, muchachos, nos habla de, todo el ejercicio nos habla acerca de la gemación. La gemación como un producto de reproducción asexual. Mira, vamos a comenzar a partir de la número 2 para entender claramente el tema. Dice, la gemación es una forma de reproducción asexual. 3. La gemación se presenta tanto en organismos unicelulares como multicelulares. ¿Quién consiste? La gemación, porque de ella estaban hablando, pues, la anterior. Consiste en la formación de una gema, por eso se llama gemación, pues, ¿no? Consiste en la formación de una gema o yema que crece y se estrangula hasta separarse del organismo. Las amebas y las levaduras se producen por gemación. Nos da un ejemplo de seres que se reproducen mediante ese proceso, la gemación. Ahora, si tú lees la número 1 dice otra cosa. La número 1 dice lo siguiente. Los hongos se reproducen por esporulación. Es otro método, muchachos, de reproducción u otro proceso de reproducción, ¿no? Asexual. Date cuenta, muchachos, el tema es la gemación y la 1 se sale así. Terriblemente del tema por hablar de la esporulación. Por lo tanto, es la oración que se debe eliminar, ¿ya? Es la oración que se debe eliminar. La número 1, ¿ya? Mira la respuesta que me has enviado, si coinciden con lo que estamos explicando. La que se elimina es la número 1. La número 1. Bien. Pasamos a la número 6. La número 6 nos habla de el cronista Pedro Cieza de León, ¿correcto? Dice, Pedro Cieza de León es un cronista no oficial. Quiere decir que el rey no lo envió. No lo envió. Él vino por sus propios medios, por su cuenta, ¿no? Era un cronista, dice, es un cronista no oficial. Escribió, claro, pues era cronista, pues no, escribió con mucha objetividad, testimoniando el abuso y la crueldad con la que se llevó a cabo la conquista. ¿Ves? Está hablando de su objetividad como cronista. En otras palabras, no inventaba nada. Lo que veía lo plasmaba en su documento, ¿no? En su papel. ¿Correcto? De eso está hablando hasta allí. ¿Nos entendemos? Sí, ¿verdad? Seguimos. Número 3. También reconoció los valores, ¿ve? Reconoció los valores y rebeldía del indio.
y lo expresó, pues muchachos, a través de su pluma. ¿Ve? Reconoce y lo manifiesta. En otras palabras, él no se inventa nada. Eso es lo que está diciendo el autor. No se inventa nada. Lo que él ve, lo que él entiende, lo plasma. ¿Ya? A eso se refiere. La objetividad del cronista Pedro Cieza de León. Seguimos la número 4, dice, Cieza de León fue en su época lo que en el periodismo se conoce como corresponsal viajero de guerra. En otras palabras, hoy en día se habla de los periodistas de guerra, ¿no? Periodista viajero de guerra. Ocurre un conflicto, por ejemplo, en el Medio Oriente, y del Perú envían, ¿no? Envían periodistas. ¿Para qué? Para que escriba lo que ven. En otras palabras, sigue resaltando el carácter de objetividad. Un periodista pues, de guerra no va a inventar, ¿no? Lo que no ve, no va a inventar lo que no ha ocurrido. Estamos, sigue remarcando ese aspecto. Así, en otras palabras, así como el cronista, perdón, así como el periodista de guerra o el corresponsal de guerra hoy en día es objetivo, pero Cicerón también lo fue. Eso es lo que está diciendo. La número 5 dice, la primera parte de su crónica la presentó al rey de España, Felipe, en 1552. No está hablando de su objetividad, está hablando de la presentación de la crónica, pero ya dejó de lado el carácter de la objetividad en su crónica, ¿correcto? La número 5 habla de la presentación de su crónica, más no desarrolla el tema de la objetividad en ella. Se elimina entonces la número 5, muchachos, por discordancia, ¿ya? Se elimina la 5, se elimina la 5 por discordancia. Bien, muchachitos, a ver. Vamos, vamos, vamos. Pongan mucha concentración. Seguimos, jóvenes, seguimos. Son ejercicios muy interesantes. Pasamos a la siguiente diapositiva o pizarra virtual. A ver, muchachos, vamos. Espero sus respuestas, no demore mucho. Máximo 2 minutos, máximo 2 minutos. Enumera del 7 al 8 y envíame las claves. No me envíen, por favor, el número, y mucho menos en arábigo. No. Vamos.
A ver, muchachos, atentos, atentos. Vamos a explicar, por favor, sigue la explicación para poder aprender, ¿ya? Recuerda que los errores hay que entenderlos como una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo, crecimiento en el manejo y dominio de un tema. Dice así, lo número 7, el albinismo es una falta de pigmentación en la piel, el pelo y el iris. Está hablando del albinismo, ya reconoció el sujeto de la primera oración. La 2 dice, en los albinos no se fabrica la enzima necesaria para la síntesis de la melanina, responsable del color de la piel. ¿Ves? Me está dando pues otra característica de la enfermedad en el sujeto, ¿no? La 3, el albinismo, regresa al tema, pues, ¿no? Dice, puede afectar tanto a hombres como a animales. La melanina es un pigmento que da color a la piel. Si recuerdas, muchachos, ya había sido señalado por otro ejercicio, o otra oración, perdón. 4 dice, la melanina es el pigmento que da color a la piel. Eso ya se dijo en la número 2. Eso ya se dijo en la número 2. Recuerda, la número 2 dice, en los albinos no se fabrica la enzima necesaria para la síntesis de la melanina. ¿Y qué es la melanina? La responsable del color de la piel. ¿Estamos? Muy bien. Entonces la que se elimina es la número 4 porque lo que dice la 4 ya fue expresada en la número 2. Y la número 5 regresa al tema del albinismo. O continúa desarrollando el tema del albinismo. La respuesta, muchachos, es la alternativa. La alternativa A, ¿correcto? Esa es la respuesta, la A, la 4, por redundancia. En la número 8 nos hablan, muchachos, del curare, ¿ya? En la 8 nos hablan de el curare. ¿Qué es el curare? Es un veneno, pues, muy poderoso que se extrae de la corteza radicular de ciertas plantas. La 2 habla también del curare. La número 3 dice, consigue así el curare, pues, ¿no? La número 4 dice el curare. La número 5 el curare. Profe, todos hablan del curare. Entonces recuerda, cuando todos hablan del mismo sujeto, entonces ahí hay redundancia. Muy bien. La que se debe eliminar en este caso es la número 4, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Te explico. En todas las demás oraciones nos hablan del curare, pero como veneno, como poderoso veneno. La número 1 dice es un veneno. La número 2 dice, en el cuerpo el curare bloquea la conexión. ¿Por qué? Porque es un veneno, pues, ¿no? Bloquea la conexión entre el sistema nervioso y músculo. ¿Ve? Su efecto como veneno. En la 3 también habla de su efecto como veneno, paraliza los músculos, causa finalmente la muerte, porque es veneno, pues, ¿no? La número 5 dice, y se introduce en el cuerpo a través de flechas, ¿no? Puntas envenenadas, claro, pues, ¿no? Nos habla de la eficacia o cómo se inyecta en el cuerpo de la víctima, ¿no? ¿Correcto? Para que surta efecto como veneno. En cambio, la número 4 está hablando de otro uso, no está hablando del uso del curare como veneno, sino como un relajante muscular. Entonces, muchachos, está hablando de otro aspecto. Recuerda que yo lo mencioné hace un momento. Todas pueden hablar del mismo tema, pero si una habla de otro aspecto distinto al que las demás manejan, esa es la que se debe eliminar, ¿correcto? Se elimina la 4 por, en este caso, no redundancia, ¿no? En este caso, por tratar otro aspecto del mismo tema, otro aspecto. Repito, todas hablan del curare como veneno, la número 4 habla del curare como un elemento útil dentro de la cirugía. ¿Estamos? Se elimina la 4. En la número 9 es un ejercicio ya más sencillo. En la número 9, muchachos, todas hablan de los rosales. Los rosales son arbustos floridos, ¿no? La número 3, los rosales pueden ser colgantes. La número 4, los rosales pueden ser silvestres. La 5, los rosales crecen desde la primavera hasta el principio de invierno. Hay una que no habla de los rosales, muchachos, así de simple. La que no habla de los rosales es la número 2. La 2 no habla de los rosales. ¿Qué dice? Los jardines, cuando están bien cuidados, los jardines, ¿no? No los rosales. Los jardines, cuando están bien cuidados, embellecen las casas y las residencias. Como te das cuenta, muchachos, la número 2 no habla de los rosales, habla de los jardines, ¿no? De los jardines. Por lo tanto, esa es la que se debe eliminar. La número 2. Bien, muchachos.
¿Ve? Estamos aprendiendo. Son ejercicios que demandan mayor atención, concentración, ¿correcto? Y estamos entrando a lo que es comprensión de lectura, muchachos. La próxima semana trabajamos una práctica de comprensión de textos, un tema muy interesante, muy apasionante, que va a redundar pues en beneficio de ustedes. ¿Estamos? Siguiente diapositiva para llegar al ejercicio número 12. Concéntrense, por favor, concéntrense. Concentración. Vamos. Profe, una consulta. ¿Puede revisar su sala de espera, por favor?
Alexa, tu respuesta, por favor. A ver, muchachos, proseguimos. La número, la número 10, ¿ya? Vamos a ver. Número 10. Dice así. 1. El USB se usa para guardar información bibliográfica a través de los mecanismos de la moderna informática. Nos habla del uso del USB. 2 dice, el USB se usa, otra vez me está hablando del uso, pero de otro modo, ¿no? En otro aspecto. Se usa para economizar espacio y crear archivos de diversa naturaleza. 1, uso del USB. 2, uso del USB. 3, el USB, de acuerdo con su capacidad, se usa otra vez para guardar fotografías a todo color. 4, el USB es un dispositivo con gran valor práctico, también a luz de su uso, ¿no? Que incluso nos permite guardar videos, ¿ve? Otro uso. En cambio, la número 5, muchachos, si bien es cierto, habla del USB, está hablando de otro aspecto. No está hablando del uso, está hablando del precio. Entonces, como maneja otro aspecto, del mismo tema, a diferencia de las anteriores que habla del uso, de las ventajas o beneficios, se elimina la número 5. Esa es la respuesta, la D. La número 5, la D, ¿correcto? Bien, en la número 11 dice lo siguiente, el león es un mamífero, el león, ojo, el personaje en este texto es el león, en esta narración por lo menos. El león es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos que suele vivir en sabanas y herbazales. Nos habla pues de cualidades del león, a qué familia pertenece y dónde vive, ¿no? Su hábitat. Los leones generalmente no atacan a seres humanos y descansan por muchas horas. En comparación con otros félidos, los leones son animales especialmente sociales. El león es un gran depredador, ¿ya? Pero normalmente no es peligroso para los seres humanos. Y luego, la número 5 dice, los leones suelen estar inactivos durante unas 20 horas al día. Muy bien. Ya encontré la respuesta, muchachos. Ya sé por dónde va este ejercicio. Esta es la que se debe eliminar, ¿ya? Los leones generalmente no atacan a seres humanos y descansan por muchas horas. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver. Observa, muchachos, ¿ya? Observa lo que voy a explicar. Profesor, es la opción 4. Mucho o mucha atención. Mira, en la número 2, la primera parte dice, los leones generalmente no atacan a seres humanos. Lo que acabamos de repasar y leer está en la número 4, dice, el león es un gran depredador, pero normalmente no es un peligro para los seres humanos. ¿Ves? La primera parte de la 2 está en la segunda parte de la 4. Ya. Ahora, vamos a ver la segunda parte de la 2. Descansan por muchas horas.
¿Dónde está esa idea? Está en la número 5. Dice, los leones suelen estar inactivos durante 20 horas al día. Imagínate, descansan mucho, pues, descansan mucho. Por lo tanto, ¿ves? Ya hemos encontrado la respuesta. Lo que dice la 2 resulta ya innecesario porque está presente en la oración 4 y 5 su información. Ahí está, aquí está. No es un peligro para los humanos. Y en la 5 dice descansa durante 20 horas al día. Ya para qué la número 2, pues, ¿no? La información de la 2 está en la 4 y está en la 5. Se elimina la número 2. Se elimina la oración número 2. Pasamos a la número 12. Nos habla de el X-49. Nos habla de un avión, ¿no? Nos habla de un avión. Te voy a pedir lo siguiente, muchacho. Compara la 2, hablando de este avión, con lo siguiente. Compara esa información con lo que estoy resaltando con verde. Compara lo que hemos subrayado con celeste con lo que está subrayado con verde. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? ¿Cuál se elimina? La 2. ¿Por qué? Porque su información está contenida en otras, ¿ya? La información de la 2 está contenida dentro de otras. Ajá. La primera parte dice, este avión no tripulado, eso lo dice la número 4, ¿correcto? Eso lo dice la número 4. Este avión no tripulado, repito, está acá, porque no es tripulado. ¿Ves? La siguiente parte de la número 2 dice, se impulsa con una fórmula combinada, eso está aquí. Utiliza como combustible de propulsión una fórmula de aire e hidrógeno. Está precisando los elementos que conforman la fórmula de este combustible, ¿correcto? La 2 simplemente menciona la fórmula combinada, más no especifica. Por lo tanto, la información que brinda la número 5 es de mayor calidad en la medida que especifica cuáles son los elementos que se combinan para esa fórmula. Entonces, la que se va es la número 2, pues. Es un ejercicio muy importante, muy interesante. A ver, ¿cómo nos va? Vayan viendo sus respuestas que están enviando. Yo las estoy registrando todas acá en un documento, ¿ya? Se elimina la número 2 por redundancia. La 2 por redundancia. Bien, muchachos, proseguimos entonces. Miren, las tres son la D. D. Pasamos a la siguiente pizarra virtual. Concentración, muchachos. Podemos rescatar aquí en estas dos últimas pizarras, por lo menos, ya, 6 puntos más para ustedes, ¿ya? A ver, vamos, acción.
Bien, muchachos. A ver, jovencitos. Vamos a explicar este último bloque de ejercicios, ¿ya? Atentos, atentos, atentos. El número 13 dice lo siguiente. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Recuerda que la contusión es un golpe fuerte, ¿verdad? Que genera daño. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha, ¿correcto? Como la trepanación era una práctica, ¿no? Una práctica que revestía pues seriedad, ¿no? Y gravedad, se usaba anestésico. Está hablando de la práctica de las trepanaciones craneanas. ¿Por qué se llevaba a cabo y cómo se llevaba a cabo, ¿no? 4 dice, el propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Recuerdan, muchachos, que lo que dice la 4 ya fue expresada por una anterior. Sí, ¿verdad? ¿La ubicas o no la ubicas? Lo que dice la 4 ya fue mencionada por una anterior, ¿cierto? ¿Por cuál, muchachos? Por la número 2, ¿cierto o no? La 2 que dice, su finalidad, su propósito era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. La 4 dice, el propósito o finalidad de las preparaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Está repitiendo lo que ya dijo la número 2. Esa es la respuesta, muchachitos, ¿ya? La número 4. La 4. La número 14 nos habla acerca de las heridas, ¿correcto? Dice que hay diversos tipos de heridas y que pueden generar, pues, hemorragias internas o externas. Dentro de las externas tenemos, pues, las heridas que se provocan o producen, ¿no? Sobre la piel. Y las internas, las hemorragias internas son aquellas que son producto de hematomas, ¿no? ¿Sí? O golpes, pues, ¿no? El golpe es tan fuerte que rompe los vasos sanguíneos que están bajo la piel, ¿no? Y no aflora la sangre, sino que está, por eso que se forman, pues, los famosos moretones, ¿no? Que puede ser, pues, de gravedad, digamos así, ¿no? De mayor extensión o de menor extensión. Muy bien. En este caso se elimina, muchachos, la número 4 porque repite lo que dice la número 3, ¿correcto? Dice, si la herida es muy profunda o afecta una arteria, debe detenerse la hemorragia de inmediato. ¿Por qué se debe detener? Porque la sangre está saliendo, pues, de manera copiosa, pues, ¿no? Por eso es que hay que detenerla. Y la 4 repite lo que ya dijo la número 3. Esa es la que se debe eliminar. Y la número 15, jovencitos, maneja el siguiente tema. Dice que, vamos a leer, dice, el grave problema de los estudiantes peruanos en todas las modalidades es la baja autoestima. Ojo, nos habla de un problema grave en los estudiantes peruanos en todos los niveles o en todas las modalidades, que es la baja autoestima. 2, los padres y familiares son los primeros que influyen en la formación de tal negativa autovaloración. La 1 presenta el problema y la 2 habla de los causantes de ese problema, ¿no? Familiares y padres. La 3 dice, algunas opiniones de los amigos refuerzan la idea negativa que los educandos tienen de sí. Nos habla de otro factor que agrava esa actitud. Luego viene la 4, dice, algunos docentes con sus observaciones desatinadas, o sea, erradas, acentúan esta situación. Miren, entonces, muchachos, ¿qué me están hablando? Nos están hablando de un problema de la baja autoestima de los alumnos, ¿no? De los alumnos peruanos, en todos los niveles. Y nos dice quiénes son los que influyen en ese problema. En primer lugar, los padres y familiares. En segundo lugar, los amigos. En tercer lugar, los docentes. Sigamos leyendo. La 5 dice, los padres suelen sembrar en sus hijos el sentimiento, ya entendí, ya, la 5 se va al toque, ¿sí o no? ¿Lo reconoces o no, muchacho? ¿Por qué? Porque la 5 está repitiendo lo que ya dijo la número 2. La 5 está repitiendo lo que ya dijo la número 2, ¿correcto? Muy bien, esa es la que se debe eliminar. ¿Ya, muchachos? La número 5, esa es la que se debe eliminar. Bien, muchachos, vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Tengo sus respuestas y en este caso son 15 preguntas. Vamos a felicitar de modo muy especial a nuestra alumna Alexa Zavala, ¿verdad? En el conteo de sus respuestas, aquí encuentro que ha acertado de las 15 en 11 ejercicios.
Eso es bueno. Muy bien, Alexa, felicitaciones. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Y repetimos, y también es necesario, pues, resaltar la participación activa de Fátima Collado, nuestra alumna Fátima Collado, de nuestro alumno Salvador, ¿ya? De nuestro alumno Arturo Chiuche, del alumno Adriano, de nuestra alumna Claudia Lisa, bien, Alejandro Magno, que ha enviado algunas respuestas, Adrián, otras tantas. Muy bien, muchachos. De esta manera, pues, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Esperando, pues, muchachos, que ustedes hayan entendido la explicación de los ejercicios y se encuentren motivados para seguir practicando, ¿verdad? No desmayen en el propósito. Es una Cierto. práctica que demanda, pues, ¿no? Su constante desarrollo. Bien, muchachitos, de mi parte, pues, ha sido un placer, como siempre, trabajar con ustedes y nos estaremos reencontrando la próxima semana. ¿Ya, muchachos? Nos vemos, cuídense. Estudien, profesor, practiquen gracias por la mucho. clase. Gracias por su atención. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, Chao, profesor. Alexa, felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Hasta luego. Y a todos mis alumnos, gracias. Nos vemos.